Pensemos en esto por un momento. En 1936, un joven matemático de apenas 24 años publicó un artículo que, sin que nadie lo supiera en ese momento, iba a ser la semilla de casi todo lo que usamos hoy. El artículo es sobre los números computables, de Alan Turing, y su impacto es inmenso. Vamos a meternos de lleno en esta idea que literalmente cambió el mundo. A ver, justo en la primera página, Turing suelta esta bomba. Así, sin más. Según mi definición, un número es computable si su decimal puede ser escrito por una máquina. Parece simple, ¿verdad? Pero es una idea, radicalísima. Con esta frase, Turing barrió con siglos de ideas vagas sobre qué significaba calcular y lo reemplazó con algo concreto, algo mecánico. Y sí, justo ahí, en esa frase, es donde arranca toda nuestra era digital. Ok, para entender bien cómo esta idea nos trajo hasta aquí, vamos a revisar 5 puntos clave del artículo. Primero, ¿qué es eso de un número computable? Luego nos meteremos con su famosa máquina imaginaria. Veremos cómo se le dan instrucciones a esa máquina. Y después, el plato fuerte, la máquina de computación universal. Y para terminar, cómo todo esto le dio respuesta a un problemón matemático de la época. Muy bien, empecemos por el principio. Hay que entender qué problema tenía Turing en la cabeza. Y ojo, no estaba pensando en construir una caja con cables. No. Su objetivo era responder una pregunta mucho más profunda, una que tenía que ver con los límites mismos de las matemáticas. A ver, antes de 1936, los matemáticos claro que sabían calcular cosas, era su trabajo. Pero el término computable era como muy etéreo. Era como saber cocinar sin tener una receta escrita. Sabían el cómo, pero no podían definir con precisión el qué hacía que algo fuera calculable. Era pura intuición, no una definición matemática dura y pura. Y aquí es donde llega Turing y ¡pum!, propone su solución. Reemplaza esa idea vaga de proceso finito y automático con algo súper concreto, una máquina. La regla es sencilla. Si una máquina imaginaria que sigue unas reglas bien definidas puede escupir los dígitos de un número uno por uno, entonces ese número es computable. Así de simple. Y esta idea, esta definición, de verdad que lo cambió absolutamente todo. Pero a ver, cuando hablamos de una máquina, ¿de qué estamos hablando? No hay que imaginarse una cosa con engranajes y vapor, para nada. Es algo mucho más elegante, una construcción puramente mental, una herramienta para pensar. Y es aquí donde la cosa se pone increíblemente interesante por su simplicidad y su poder. Y aquí está la genialidad. Para definir su máquina, Turing se fijó en un ser humano haciendo cálculos. Imaginen esto. Una persona, sentada frente a una tira de papel cuadriculado infinita. Tiene un lápiz, una goma de borrar y un conjunto de reglas muy simples. Esta persona solo puede mirar un cuadrito a la vez, y su cerebro solo puede estar en un número limitado de estados mentales. Esa simple analogía es la base de toda la computación moderna. Entonces, vamos a desglosar esta máquina imaginaria. Primero, la cinta. Es esa tira de papel infinita dividida en cuadritos. Luego, los símbolos, un alfabeto súper básico que se puede escribir ahí. Después, el cabezal de lectura-escritura, que vendría a ser como nuestros ojos y el lápiz, ¿no? Lee lo que hay y escribe algo nuevo. Y finalmente, la pieza clave, las configuraciones. Pensemos en ellas como los estados de ánimo de la máquina, y son estos estados los que le dicen qué hacer a continuación. Ok, tenemos las piezas, cinta, símbolos, cabezal, estados, todo muy simple. La pregunta es, ¿cómo algo tan básico puede hacer cálculos complejos? Bueno, el secreto no está en las piezas, sino en las instrucciones, en las reglas del juego. Y esto es increíble. Piensen en la cosa más compleja que hace una computadora hoy en día. ¿Un videojuego con gráficos alucinantes? Bueno, en su nivel más fundamental, todo se reduce a esto. Una tabla de instrucciones. La máquina está en un estado. Lee un símbolo en la cinta y la tabla le dice, ok, escribe esto, muévete para allá y cambia a este otro estado. Y ya. Toda la computación se reduce a seguir estas reglas simples una y otra vez. Miren este ejemplo, sacado del mismísimo artículo de Turing. La idea es generar la secuencia 0101 para siempre. La máquina está en el estado B. Ve un espacio en blanco. La primera regla dice, escribe un 0, muévete a la derecha y cambia al estado C. Hecho. Ahora está en C. La regla dice que solo se mueva y cambie a E.
¿Y en E qué hace? Escribe un 1. Y así, con solo 4 reglas que se van pasando la posta, la máquina genera esta secuencia infinita. Es elegante, ¿verdad? Y aquí es donde Turing da un salto conceptual asombroso. Demostró que toda esa tabla de instrucciones, sin importar lo complicada que sea, se puede codificar y representar como un solo número, un único número entero. Piénsenlo. Eso significa que cualquier programa se puede representar con un número único. Es su número de descripción. Los programas son números. Y esta idea, la de que los programas son solo números, nos lleva de la mano al concepto más revolucionario de todo el artículo. La idea que es, literalmente, la base teórica de todas las computadoras que existen. Lo que Turing dice aquí es simplemente monumental. Hasta este punto, cada máquina que habíamos imaginado era especialista. Una sabía sumar, otra sabía escribir 010101, pero Turing se preguntó, ¿y si pudiéramos construir una sola máquina universal que pudiera imitar a cualquier otra máquina? ¿Y cómo funciona? Es genial. Es como un actor increíblemente versátil. En la cinta no le pones datos para calcular, ¿no? Le pones el guión. ¿Y qué es el guión? El número de descripción de otra máquina. La máquina universal lee ese número, que son las instrucciones, y luego actúa. Simula a la perfección a la máquina original. Lo que acabamos de describir es el nacimiento conceptual del software. Las instrucciones, que son datos, le dicen al hardware, la máquina universal, qué tiene que hacer. Con todo este andamiaje teórico ya montado, Turing por fin tenía las herramientas para atacar el gran problema que lo había motivado desde el principio, el Entscheidungsproblem, o el problema de la decisión. Y aquí la historia toma un giro fascinante, casi paradójico. Resulta que, para definir con claridad todo lo que las computadoras sí pueden hacer, Turing tuvo que demostrar que hay cosas que, fundamentalmente, nunca podrán hacer. Para dibujar el mapa del territorio computable, tuvo que encontrar lo que había más allá de la frontera. La diferencia es crucial. Un problema computable es aquel para el que podemos escribir un programa que tarde o temprano nos da una respuesta y se detiene. Fin. Pero un problema incomputable, ese es otro cantar. Es un tipo de problema para el cual es matemáticamente imposible crear un programa que nos garantice una respuesta definitiva para todos los casos posibles. Y este fue el golpe de gracia de Turing. Demostró que uno de esos problemas incomputables existe, y es famosísimo hoy, el problema de la detención. Lo que probó es que es imposible crear un programa que pueda analizar a cualquier otro programa y decidir si en algún momento se va a detener o si se va a quedar corriendo en un bucle infinito. Simplemente no se puede saber siempre. La computación tiene límites. Y con esto cerramos el círculo. Todo, desde nuestro teléfono hasta las supercomputadoras, se basa en los principios de esa máquina imaginaria de 1936. Así que la pregunta es inevitable. Si el fundamento teórico de todo esto tiene límites demostrables, ¿cuáles son entonces los límites últimos de nuestra propia tecnología? Ahí queda, para pensar un poco.